Muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que me escuchen bien. Voy a empezar con la presentación que está ahí puesta en la pantalla. Es la presentación, No estamos viendo la presentación, doctor. ¿no? Yo la tengo aquí en mi pantalla. La tenía en la pantalla. Ahí la pueden ver. No todavía. Bueno, yo no la tengo aquí en pantalla. Yo la veo en pantalla normal. A ver. Ahí no la pueden ver. No. Yo no la tengo en pantalla. Share. ¿Ahí la ven? Sí. ¿Sí se ve? Sí, se ve. Ok. Caray. Yo no la tengo Bueno. aquí en la pantalla. Pero adelante, doctor, adelante. Pues sí. voy a empezar entonces con esta presentación, que es la que tenía la sesión anterior. Rápidamente, la sesión anterior vimos los canales de comunicación, sus elementos, el transmisor, el canal, el receptor. Vimos que en el transmisor se gasta energía y ese gasto de energía se convierte en un cambio en el receptor que interpretamos como el mensaje. Vimos algunos casos como el sistema de comunicación oral, este sistema de comunicación por señales de humo, hablamos del sistema de comunicaciones electromagnético, hablamos de otros mecanismos alternos donde también se establece una comunicación de un punto a otro y entramos a las peculiaridades diciendo que en cualquier sistema de comunicaciones lo que se hace es que se produce un cambio en donde está el transmisor y ese cambio se refleja en un cambio en el punto donde está el transmisor. Haciendo hincapié en el hecho de que para que el cambio se mantenga dentro del transmisor tiene que ser un cambio periódico, ¿no? O un tipo de vibración, y entonces hablamos de cómo se describe una oscilación pura, y también hablamos de cómo es que los cambios en una transmisión de información normalmente no es una oscilación pura, sino que es una oscilación impura que se compone de muchas oscilaciones puras. Y aquí dimos el ejemplo o platicamos de que esa oscilación o esa variación impura o señal que tiene la información que queremos transmitir realmente lleva esa combinación de oscilaciones puras y que el conjunto de todas las oscilaciones puras que se suman o se integran en el mensaje realmente lo conocemos como el espectro en frecuencia y hablamos de eso y del ancho de banda. Al final, de manera muy rápida, mencioné que la información se monta estas oscilaciones impuras y que de una manera muy básica y muy simple, y ese es el principio que se usa en todos los sistemas de comunicaciones, la información se podría montar en la amplitud o se podría montar en la frecuencia de una oscilación pura. Entonces, en una oscilación pura, haciendo cambios en la velocidad con la que cambia la oscilación, ahí en esos cambios de velocidad con la que oscila, ahí puede estar el mensaje embebido, o en la amplitud, en la amplitud de la oscilación que transmitimos de origen, en esa amplitud puede estar embebido el mensaje. Eso es algo que voy a estar repitiendo en las siguientes sesiones, porque ese concepto es muy importante de entender para poder entender cómo funcionan los sistemas de transmisión. Pero para entrar un poquito más en detalle, y este es un tema que no alcancé a cubrir la sesión anterior y quisiera terminar hoy, voy a hablar de cómo se transmite la información de manera digital o la digitalización. Para hacer eso voy a empezar hablando de la digitalización de la información. Cuando una persona habla, dentro del diafragma de la garganta de la persona
se genera esa vibración de la membrana que después se traduce en una vibración del aire alrededor de nosotros y que después se traduce en una vibración de otra membrana en el oído del receptor. Esa vibración que ocurre en la membrana del transmisor es una vibración impura, ¿no? Es una vibración que tiene muchas frecuencias y muchas amplitudes que van cambiando en el tiempo. Es una señal como esta señal roja que está ilustrada en esta imagen, y en esa variación o en esa vibración es donde está escondida la información que el receptor va a interpretar. Ahora, nosotros hace muchos años trabajábamos con esas señales así como se veían. En esta gráfica que está mostrada ahí bajo un letrero que dice señal del tiempo, se ve una variación, una vibración impura, como la vibración impura que podríamos generar con la voz. Hace muchos años, cuando usábamos cassettes o discos de estos, discos LPs, nosotros transmitíamos esa forma de la señal que se producía en la garganta y que llevaba la información, tal cual la grabábamos y la reproducíamos después donde alguien más la quería identificar. Pero de unas décadas para acá se ha ido popularizando y constituyendo como un estándar la digitalización de la información previo a su envío o su reproducción. Entonces, ¿en qué consiste este proceso de digitalización? Bueno, lo voy a mostrar aquí. Yo tengo una señal, que es esa línea que se percibe ahí en esa gráfica, que es la señal vibratoria o oscilatoria o parcialmente oscilatoria que lleva la información. Para digitalizar la señal, lo que hacemos es que tomamos algunas muestras. A lo largo del tiempo, en algunos momentos vemos cuánto vale la señal. Entonces, esos cuadritos que se muestran sobre la señal son muestras, son valores muestreados de la señal que se toman en momentos específicos del tiempo. Entonces, para hacer la digitalización de la señal, lo primero que hacemos es tomar algunas muestras para algunos momentos específicos, y esas muestras que vamos tomando, después las digitalizamos. ¿En qué consiste la digitalización? La digitalización consiste en que el valor que tiene la muestra, ¿no? Ese valor lo vamos a describir con una palabra que está hecha con unos y ceros. Entonces, si aquí el primer cuadrito, no sé si se alcanza a percibir en esa señal, vamos a considerar el primer cuadrito que se ve en la señal. Ese primer cuadrito tiene un valor. Para ese valor, en lugar de decir, vamos a suponer que el valor es 8. En lugar de poner un 8, lo que vamos a hacer nosotros es que con una combinación de unos y ceros, vamos a decir 8. Pero ese 8 va a estar dicho como 1, 0, 1, 1, 0, 1. Esa combinación de unos y ceros va a representar un 8. El siguiente valor, vamos a agarrar un valor posterior, digamos este que está más abajo, y vamos a suponer que este es un 4. En lugar de transmitir ese 4, lo que hacemos en la digitalización es que el 4 lo describimos con otra combinación de unos y ceros. Vamos a decir que nos ponemos de acuerdo y decimos que el 010010, eso significa 4. Entonces, en lugar de que nosotros mandemos o transmitamos o consideremos un 4, lo que vamos a hacer en la digitalización es que vamos a decir 010010 y vamos a entender que eso es un 4. Entonces, cuando nosotros hacemos ese proceso, en lugar de que tengamos una secuencia de valores como 4, 8, 7, 4, 5, lo que vamos a tener va a ser una cadena de unos y ceros, donde 1, 0, 1, 1, 0 me dice 8. 1, 0, 1, 0, 0 me dice 4. Y las siguientes combinaciones de unos y ceros me van dando los valores de las muestras que tomamos de la señal. Entonces, antes, cuando nosotros veíamos un cassette o un LP o uno de estas cosas, teníamos algo así como 4, 8, 7, 4, 5, y con eso se podía reproducir la señal. Ahora lo que tenemos en los USBs o en los disquetes o en los discos estos CDs o en cualquier formato digital de información, lo que tenemos es una descripción de la señal,
y es una descripción que está hecha en un lenguaje especial donde solamente hay dos letras, el 1 y el 0. Entonces, con unos y ceros formamos palabras para describir los valores de las muestras, y lo que tenemos aquí guardado son los valores de las muestras descritos en 1, 0, 1, 1, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo leo una secuencia de unos y ceros, tomo 4 letras que hacen una palabra, y esas 4 letras las leo y dice un 8, y luego dice un 4, y luego dice un 8, y entonces con eso yo voy viendo los valores de las muestras, y con una computadora que sabe leer eso muy bien, la computadora entonces puede empezar a reconstruir una gráfica o ponerlo en un micrófono, en una cámara o en una pantalla, y con eso puede ir reconstruyendo la información que transmitimos. Entonces, no sé si aquí queda claro el principio de digitalización, pero voy a dar otro ejemplo. No solamente la voz es algo que digitalizamos, podemos digitalizar una imagen. O sea, aquí estoy mostrando una imagen y otra vez voy a tocar cómo es el principio de digitalización. Para describir una imagen en un formato digital, lo que vamos a hacer es que la imagen la vamos a cuadricular, y cada cuadrito de la imagen va a ser una muestra. Así como antes tomaba muestras del tamaño de la voz en algún momento del tiempo, aquí vamos a tomar muestras de la imagen, que son esos cuadritos que llamamos píxeles, y cada cuadrito es una muestra. Por supuesto, adentro del cuadrito hay variaciones, pero yo tomo todo el cuadrito como una muestra, y lo que vamos a hacer es que a cada cuadrito le vamos a dar un valor. En el caso de una imagen, el valor de un cuadrito es un color. Entonces, yo tomo las muestras y puedo decir, en los cuadritos de hasta arriba todo es azul. En los cuadritos que siguen, en el siguiente renglón, todo es azul, menos un cuadrito que tiene un poquito de blanco. Y así le puedo dar un valor de color a cada cuadrito. La digitalización se completa cuando cuando a cada color lo describo con una secuencia de unos y ceros. Entonces, otra vez, en el mundo de las computadoras o en el mundo digital, usamos un lenguaje donde solamente existen dos letras o dos símbolos, el 1 y el 0. Entonces, todas las palabras del lenguaje se construyen con una combinación de unos y ceros. No es como nosotros que tenemos A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. No, la computadora solo unos y ceros. Pero entonces nosotros hacemos palabras con los unos y los ceros, y entonces para decir rojo, en el lenguaje digital o en el lenguaje de las computadoras diremos una combinación de unos y ceros como 1, 0, 1, 1, 0, 1, y estamos de acuerdo y entendemos que cuando decimos esa palabra, eso significa rojo. Y entonces la digitalización de la foto lo que dice es: toma las muestras y el color asignado a cada muestra lo vas a describir con una cadena de unos y ceros, y entonces la foto digital no es nada más que la descripción de los colores que hay en cada una muestra de las muestras de la foto, pero dicha en ese lenguaje que entendemos con las computadoras, que es un lenguaje que solo usa unos y ceros. Espero que este concepto quede claro. Si no queda claro, por favor, al final hagan la pregunta para que la próxima sesión lo pueda aclarar muy bien, porque si este concepto lo tienen muy claro, entonces todo lo que viene después va a estar perfectamente claro, y todo lo que está pasando en 5G o en cualquier sistema de comunicaciones moderno les va a quedar muy claro. Entonces, lo que yo guardo en un CD o en un USB simplemente es una cadena de unos y ceros, que es como si fuera un texto o una oración que describe la foto, pero usando solamente esas dos letras que son el 1 y el 0. Así es como construimos entonces una foto o la voz o cualquier otro tipo de información que queremos trabajar de manera digital. Cuando yo quiero comunicar esa información, entonces tengo dos maneras de hacerlo, y eso es lo que ocurre en las comunicaciones modernas, que son una forma de comunicaciones digitales. Lo que yo voy a comunicar cuando quiero transmitir o comunicar una foto o la voz, simplemente va a ser una cadena de unos y ceros, que en ese lenguaje de las computadoras
o de los módems o los ruteadores, esa cadena de unos y ceros es un lenguaje, es un texto, es una descripción de cosas que las computadoras entienden. Y básicamente cuando llevo la cadena de ceros y unos, ahí está descrita la imagen o está descrita la voz o está descrita cualquier otra información que queramos transmitir. Ahora, si yo quiero transmitir, me voy a regresar a mi sistema de comunicaciones, lo que voy a mandar es una oscilación pura, y en esa oscilación pura, ya sea en la amplitud o en la frecuencia, voy a poner la información. La información que ahora solamente está hecha de dos símbolos, el 1 y el 0. Entonces, cuando yo pongo el 1 y el 0 en la amplitud, simplemente prendo el transmisor y eso va a ser un 1, o apago el transmisor y eso va a ser un 0. Entonces, cuando yo prendo el transmisor, simplemente voy a ver ese movimiento vibratorio en el transmisor, en el aire y en el receptor, y ese movimiento vibratorio se va a entender como que estoy transmitiendo un 1. Cuando lo apago, no voy a ver nada, digamos que en el transmisor no hay oscilación, y entonces eso lo voy a entender como un 0. La computadora va a entender entonces 001100111100 y va a ser capaz a partir de eso, con el lenguaje digital que está programado entre la computadora, va a entender que le estoy transmitiendo la foto o el sonido o cualquier otra cosa, y la computadora o el sistema de comunicaciones, digamos mi celular, por ejemplo, lo va a poder reconstruir. Por poner el ejemplo en un caso súper trivial, yo podría regresarme a este caso del estadio y podría decir que cuando la persona en el escenario se pone a brincar, nos está diciendo 1, y cuando se queda quieto, está diciendo 0. Entonces, la persona que está hasta allá arriba, pues brincará cuando brinque aquí y se quedará quieto cuando se quede quieto acá. Y alguien que está observando a la persona allá arriba, cuando lo vea vibrar o lo vea brincar, va a decir 1, 1, 1, y si se para, entonces va a decir 0, 0, 0, y si eso lo va anotando en un cuaderno, o si entiende el lenguaje que hablan las computadoras, lo podrá ir entonces entendiendo, y a partir de esos unos y ceros podrá reconstruir la voz o el sonido o la imagen o cualquier otra cosa que se haya transmitido. Eso es la base del sistema de comunicaciones. Y con esa base y con esos sistemas de comunicaciones es que entonces nosotros tenemos toda esta infraestructura y dispositivos que se utilizan para transmitir y recibir. Entonces podemos ver infraestructura muy grande y muy sofisticada, como las redes de telefonía celular o de acceso a internet móvil. Podemos ver los satélites, podemos ver los módems chiquitos que están por todos lados, podemos ver las antenas en los cerros de cuando se transmitía en AM, y todas esas son sistemas son módulos donde transmitimos información. Y del otro lado, en nuestros dispositivos o en los lugares donde recibimos, vemos estas antenitas más pequeñas, como las que están en los celulares o en los coches o en las televisiones o en todos estos dispositivos. Y esas antenitas, pues básicamente son el receptor. Cuando en uno de estos transmisores comerciales movemos cargas para arriba y para abajo, en las antenitas receptoras las cargas se mueven solitas, y el receptor, al ver el movimiento de cargas dentro de la antena, dice, me están mandando una secuencia de unos y ceros, cacha los unos de ceros y los interpreta. Y en medio, entre los transmisores y los receptores, lo que vamos a tener son esas oscilaciones periódicas que se generan cuando los osciladores están prendidos o nada, ¿no? Y eso se observa y se transmite a través del espacio, y eso es lo que ocurre dentro del canal de comunicaciones. Con eso, con esas grandes antenas o esa infraestructura y esa transmisión que ocurre en el espacio y esas antenas receptoras y dispositivos que reciben información, lo que se hace es que se construyen servicios de comunicaciones, y sobre los servicios de comunicaciones se construyen servicios de valor agregado. Para servicios de comunicaciones comerciales,
básicos, los fundamentales, son 3 tipos de servicios. Los voy a mencionar ahorita y los vamos a seguir platicando en las siguientes sesiones. Tenemos un servicio de acceso, tenemos servicios de transporte y tenemos servicios de difusión. Los servicios de difusión son como los servicios de AM y FM tradicionales. Algún operador trae a una infraestructura un tipo de información como la señal de radio o la señal de televisión, y esa comunicación se radia y se transmite o se envía a todos los usuarios que están dentro de la zona de cobertura. Pero en ese servicio de difusión, los usuarios que están en la zona de cobertura no pueden enviar información de regreso porque sus dispositivos no tienen las capacidades para hacerlo. Entonces, el servicio de difusión es un servicio donde la información del proveedor de servicio llega a una gran antena con mucha capacidad y de ahí se difunde o se envía a todo un conjunto de usuarios que están dentro de una zona de cobertura, los cuales pueden recibir, pero no pueden enviar información de regreso. El servicio de acceso es un servicio donde los usuarios que están dentro de la zona de cobertura de una señal, dentro de la zona de cobertura de una transmisora, en el servicio de acceso los usuarios pueden enviar información de regreso a ese transmisor receptor del prestador de servicio. O sea, en el servicio de acceso los usuarios se pueden comunicar de ida y de venida, o sea, pueden recibir y enviar información con un transmisor receptor que pertenece a un prestador de servicios. Y el servicio de transporte es un servicio que está atrás de este primer transmisor, que es donde se conectan los usuarios. El servicio de transporte es un servicio que está atrás, que se encarga de llevar la información de un usuario desde este receptor transmisor hasta otro receptor transmisor donde está el otro usuario o la otra fuente de información con la que cada uno de estos usuarios se quiere comunicar. Entonces tenemos servicios de difusión, servicios de transporte y servicios de acceso, y por ahora los menciono y en las siguientes sesiones vamos a seguir ahondando en ellos. Todos estos servicios tienen un transmisor, un receptor y un canal de comunicación en medio. Todos, también el de transporte tiene aquí un transmisor, un receptor, que es otro sitio de comunicaciones en algún otro lugar, y un canal de transporte que lleva la información desde aquí hasta allá. Todos estos servicios funcionan y operan con base a estos principios fundamentales de comunicaciones digitales, donde tenemos la información en formato digital y tenemos esta vibración portadora con una frecuencia básica cuya amplitud o frecuencia cambia conforme a la información que queremos transmitir. Aquí voy a hacer una pausa y voy a cambiar de presentación porque esto es algo que vamos a comentar la sesión anterior, pero ahora me voy a mover a una nueva presentación que le da continuidad. Entonces, vamos a darle continuidad a lo que estábamos viendo la sesión anterior y hoy voy a hablar de algo que también tenemos que entender para poder entender los servicios de comunicaciones y sistemas de comunicaciones modernos, que es la radiación y la propagación. Entonces, hoy voy a hablar de la radiación y la propagación y básicamente lo que voy a hacer hoy o ahora con esta presentación es que en mi sistema de comunicaciones, ahora voy a hablar, digamos, ya hablamos de lo que pasa en el transmisor y de lo que pasa en el receptor. Hoy, en esta sesión, voy a hablar de lo que ocurre en medio entre el transmisor y el receptor, voy a hablar de lo que ocurre en el canal. Ya dijimos entonces en las sesiones anteriores que para hacer el sistema de comunicaciones yo hago un movimiento vibratorio de algo en el transmisor, por ejemplo, de una carga eléctrica, y eso se refleja en un movimiento que pasa solito dentro del receptor
Y ese movimiento que pasa en el receptor, pues es una réplica del movimiento que estoy transmitiendo. Y ya dijimos que en medio, entre el transmisor y el receptor, donde está el canal, hay un flujo de energía o hay un flujo de algo que conecta a lo que ocurre en el transmisor con lo que ocurre en el receptor. Básicamente, entre el transmisor y el receptor, lo que digamos de una manera muy técnica o muy teórica, lo que decimos es que entre los dos, básicamente hay un flujo de energía. Energía como la que da una batería, ¿no? Energía como la que nos comemos en la mañana cuando desayunamos y que luego nos da para estar trabajando todo el día. La energía es eso que se necesita para poder trabajar o digamos para poderte mover. Si yo veo el receptor como un alambre, de un alambre dentro del cual viven muchas electrones o muchos protones, pues esos protones están ahí quietecitos y están felices dentro del alambre. Pero cuando yo les pongo energía o cuando yo los energizo o les meto energía, esas protones o esas cargas que viven ahí que estaban quietecitas, cuando les llega la energía, pues les da así como cuando alguien se echa una taza de café muy cargado, se llena de energía y entonces lo que les da son ganas de moverse, ¿no? O sea, como que sienten que se tienen que mover y se empiezan a mover. Entonces, como en el concierto, cuando la persona de este lado empieza a moverse para arriba y para abajo, lo que hace con la persona del otro lado es que la llena de energía y cuando esa persona se llena de energía, se empieza a mover para arriba y para abajo, replicando ese movimiento que tenía en el transmisor. Algo así es lo que pasa. Y en medio entre el transmisor y el receptor lo que tenemos es ese flujo de energía. Entonces, el flujo de energía lo que hace es, precisamente, hace que las partículas o las cargas que están en el receptor se muevan solitas. Solito, cuando yo pongo una antena enfrente de un transmisor que está transmitiendo, dentro de la antena del receptor, aunque no le ponga pila y no haga nada, solitas se empiezan a mover las cargas allá adentro porque les empieza a llegar esa energía que viene desde el transmisor. ¿Cómo viaja la energía? La energía viaja en paquetitos. Entonces, lo que ocurre entre el transmisor y el receptor es que hay un flujo de energía y esa energía va empaquetada, digamos, en paquetitos de energía. Entonces, cuando yo empiezo a mover cargas en el transmisor para arriba y para abajo, lo que hago es que en el canal, en el espacio que está entre los dos, lo lleno con un tren de paquetes de energía. Y voy a tener un paquete y luego otro y luego otro y luego otro. Y básicamente cuando una carga en el transmisor sube, baja y regresa donde estaba, ahí pone un paquete de energía. Cuando vuelve a subir, bajar y regresar, pone otro paquete de energía. Y cada que una carga sube, baja y regresa, pone un paquete de energía en el espacio. Y cuando pongo un paquete, ese empuja al anterior y luego pongo otro y empuja los primeros dos. Y cuando voy metiendo paquetes de energía al espacio, entonces el espacio se va llenando y voy llenando de estos paquetes de energía que se mueven desde el punto de transmisión hasta el punto del receptor. Cuando estos paquetes llegan al receptor, las cargas eléctricas que viven ahí adentro se empiezan a mover solitas. Y ese movimiento, como las cargas se mueven para arriba y para abajo cada que les llega un paquete de energía, entonces si yo acá en el transmisor mando 10 paquetes de energía en un minuto, pues esta carga de acá le van a llegar 10 paquetes de energía y entonces va a mover 10 veces por minuto. Entonces, esa secuencia de paquetes de energía, espero que se la puedan imaginar, sin entrar a los detalles técnicos de lo que está ahí, que sí se puedan imaginar que entre el transmisor y el receptor, cuando estoy transmitiendo, hay todo este tren de paquetes de energía. Y lo que es importantísimo y más difícil de entender de todo esto, y es lo que espero que se les quede con mucha claridad, es que estos paquetes de energía tienen un tamaño.
Dependiendo de cómo muevo yo las cargas en el transmisor, los paquetes de energía van a tener distintos tamaños. Y el tamaño que van a tener, y esta es la fórmula mágica para entender casi cualquier cosa de telecomunicaciones, es que puedan entender de qué tamaño son estos paquetes de energía. Y la fórmula, bueno, el tamaño del paquete de energía se llama longitud de onda, y el tamaño del paquete de energía se calcula como la velocidad de la luz entre la frecuencia con la que estoy moviendo las cargas en el transmisor. Si yo muevo las cargas en el transmisor 200 veces por segundo, la frecuencia en el transmisor es de 200. Si yo muevo las cargas en el transmisor 1.000.000 de veces por segundo, entonces la frecuencia del transmisor es 1.000.000 de veces por segundo, ¿no? La unidad, una vez por segundo, se llama hertz. Entonces, si yo muevo la carga en el transmisor 1.000.000 de veces por segundo, la frecuencia es 1.000.000 de hertz. O también decimos de manera abreviada 1 megahertz. Entonces, un hertz es una vuelta por segundo, y nosotros vamos a hacer una vibración en el transmisor donde movemos las cargas una cantidad de veces por segundo. Esa cantidad de veces por segundo es la frecuencia y se mide en hertz. Y esa velocidad con la que muevo las cargas en el transmisor es la velocidad con la que se van a mover en el receptor, y en medio en el espacio voy a tener paquetes de energía que van a tener un tamaño. El tamaño de los paquetes de energía que voy a tener en el espacio se llama longitud de onda y se calcula como 300.000 entre la frecuencia. Y ese tamaño es importantísimo para entender cualquiera de las cosas que están pasando. Si entienden esta relación, pueden entender 5G, pero sin ningún problema. Y 4G y 3G y todas las demás. Entonces, voy a hacer en la siguiente tabla algunos ejemplos muy comunes que a lo mejor pueden guardar ahí y que les van a dar una mejor idea de esto. Aquí solamente tengo, aquí tengo las frecuencias y tengo las longitudes de onda. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, vamos a agarrar los celulares. Si yo agarro las antenas de telefonía celular o ahora de internet móvil que están ahí en las azoteas de los edificios, en una antena de celular nosotros movemos las cargas para arriba y para abajo a 900 megahertz. Cuando hablo de 900 megahertz, aquí está el número de ciclos por segundo, estoy hablando de 900 millones de veces por segundo. O sea, en una antena de un sitio de telefonía celular, en la antenita, que es un alambre ahí adentro, los electrones o las partículas o las cargas se mueven 900 millones, hacen 900 millones de ciclos en un segundo. Y cuando yo muevo a esa velocidad las cargas, si me regreso a mi fórmula de atrás y digo 300.000 kilómetros entre 900 millones de oscilaciones en un segundo, el resultado me va a dar decenas de centímetros, como 10 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una antena de celular, yo muevo aquí las cargas a 900 millones de veces por segundo, las hago subir y bajar, y cuando hago eso, en el espacio voy a hacer paquetes que tienen de largo 10 centímetros. Si me voy a una señal más baja, vamos a agarrar FM, ¿no? La frecuencia de FM todo el mundo la conoce porque la sintonizan en su radio. La frecuencia, vamos a decir, de 100 megahertz. Cuando sintonizo una estación de 100 megahertz, estoy hablando de 100 millones de hertz. Eso significa que estoy moviendo las cargas 100 millones de veces por segundo para arriba y para abajo. Si yo muevo las cargas aquí en la antena de FM 100 millones de veces por segundo para arriba y para abajo, entonces con esta
fórmula hago 300,000 kilómetros entre 100 millones de veces por segundo. Si hacen la división, les va a dar algo así como 3 metros o una cantidad de metros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo una transmisora de FM donde empiezo a mover las cargas aquí 100 millones de veces por segundo para arriba y para abajo, los paquetes de energía que van a estar en el aire van a tener un tamaño de 3, 5 metros, tal vez de 1 a 5 metros de largo estos tamaños. Mientras que cuando lo hago para telefonía celular, donde muevo 900 millones de veces por segundo, el tamaño de estos paquetes va a ser de 10 centímetros o más pequeño. Entonces, esa relación entre la frecuencia con que vibras en el transmisor y el tamaño de los paquetes es la base para entender todo lo que sigue de comunicaciones. Seguro que está complicado de entender tan rápido, entonces lo voy a seguir repitiendo en las siguientes sesiones para tratar de que esto vaya quedando muy claro. Pero en el entorno donde vivimos hay todo tipo de transmisores y hay todo tipo de receptores. Por ahí está la antena de FM, por ahí está la antena del celular, por ahí está la antena del Wi-Fi, por ahí están todo tipo de transmisores que están transmitiendo. Todos los transmisores transmiten con una frecuencia distinta. ¿Y por qué? Porque, bueno, lo vemos en un momento más, pero cada transmisor transmite con una frecuencia particular distinta que usamos para hacer la transmisión. Y esa frecuencia con la que está oscilando cada transmisor genera en el espacio paquetes de energía que tienen distintos tamaños. Entonces, cada transmisor transmite con paquetes de energía de distintos tamaños y cuando nosotros estamos en algún lugar en el espacio o agarramos un punto, por ejemplo, si yo pongo esta antena en un punto particular del espacio, por ahí van a pasar los paquetes de energía que vienen de cualquier fuente transmisora y entonces por aquí en esta antenita los electrones se van o las cargas se van a mover para arriba y para abajo, repitiendo las vibraciones que generan todos estos transmisores. Entonces aquí en una antena normalmente están pasando, en cualquier lugar del espacio donde ponga mi antena van a estar pasando paquetes de energía de todos tamaños que vienen de todas las direcciones posibles y allá adentro el movimiento de los electrones o de las cargas va a ser una respuesta a todos esos paquetes de energía que le están llegando combinados. Ese movimiento de energía yo siempre lo puedo descomponer en una suma de muchas senoidales, como platicamos, de muchas vibraciones puras, como comentamos la sesión anterior, y esa suma de todas las vibraciones de distintas frecuencias que puedo tener, lo llamamos como espectro. Entonces, el movimiento que yo voy a ver en la antena receptora, que es el resultado de todos los flujos de energía que vienen de todas partes, va a replicar, se puede descomponer en muchas vibraciones puras de distintas frecuencias y todas esas vibraciones puras con sus amplitudes hacen el espectro en frecuencia. Entonces, ese movimiento rarísimo y súper aleatorio y súper arbitrario que ocurre dentro de un alambre que está puesto ahí en el aire, en el receptor, yo lo descompongo en todas sus componentes de frecuencia y para recibir la señal que me están transmitiendo, un transmisor particular con una frecuencia particular, lo único que tengo que hacer en el espectro es ver lo que ocurre en la frecuencia del transmisor que quiero recibir. Todo lo demás lo tiro a la basura y solamente voy a ver cómo varían las frecuencias en la frecuencia con la que oscila el transmisor que me interesa escuchar. ¿Sí? Bueno, podemos ir aclarando dudas conforme vayamos avanzando, pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a seguir ahondando en lo que pasa en el espacio entre el transmisor y el receptor.
Lo que hasta ahorita vamos a tener que aclarar y dejar muy claro es que entre el transmisor y el receptor hay este flujo de paquetes de energía, ¿no? Y que cada uno de estos paquetes de energía tienen distinto tamaño. Imagínense, si fuéramos personas y las personas nos mueve el café, imagínense que este es un tren de paquetes de café. Y yo te puedo mandar una taza de café, o te puedo mandar una olla de café, o te puedo mandar un tanque de café, y si te lo tomas, pues acá el movimiento que vas a tener va a ser distinto. Y esto lo puedo hacer de manera muy rutinaria, y para que funcione para las personas, yo te puedo mandar un paquete de café, digamos tu taza de café, una vez al día en la mañana o 2 veces al día, una en la mañana y una en la tarde. Que cuando llegues a tu oficina toquen la puerta y te den tu taza de café. Entonces te energizo y te mueves, te energizo y te mueves, te energizo y te mueves. Y aquí tengo una frecuencia, y la frecuencia es cada cuando te estoy mandando ese paquete de energía, ¿no? En este caso, una vez o 2 veces al día. Cuando te llegas, si fueras una persona en lugar de una carga, te moverías, se te acaba la energía, te llega otro paquete, te mueves, se te acaba la energía, y así podemos estar en constante movimiento. Y la cantidad de café que te voy a mandar en cada paquete de energía está ligada de alguna manera, en el caso del electromagnetismo, a la velocidad con la que lo estoy enviando. Y estos paquetes tienen un tamaño. Y ese tamaño, que lo platicamos aquí tantito, es muy importante. Digamos que en comunicaciones el tamaño cuenta, el tamaño importa. ¿Por qué? Porque si en el camino entre el transmisor y el receptor hay un objeto, el tamaño del objeto es importante en referencia al tamaño del paquete de energía. Si el objeto es pequeño respecto al tamaño de energía, los paquetes van a pasar y no se van a dar cuenta que ahí hay un objeto. Si el objeto es grande comparado a los paquetes de energía, cuando los paquetes de energía se encuentran en el objeto, van a interactuar con él, y el flujo de paquetes de energía se va a descomponer. Puede haber reflexiones, puede haber transmisiones, puede haber un montón de efectos curiosos y extraños. Entonces, este tamaño de los paquetes de energía es fundamental, porque eso es lo que me permite entender qué es lo que pasa en distintos entornos. Si yo estoy hablando de transmisores que están en un valle, eso es distinto de hablar de transmisores que están en una calle, o de los transmisores que están al interior de una oficina, o de los transmisores que están al interior de un vehículo, o al interior de mi teléfono celular. Si yo tengo paquetes de energía grandes, esta montaña puede o no ser un problema. Para paquetes de energía de Wi-Fi, por ejemplo, que son paquetes de energía que miden unos 2 centímetros de largo, el valle es un espacio infinito, es como si fuera todo el universo. Ni cuenta se da un paquete de Wi-Fi, no se da cuenta que está dentro de un valle, porque nunca se va a dar cuenta que hay unas montañas gigantes tan lejos. Los paquetes de energía de Wi-Fi caben muy bien dentro de una oficina o dentro de un cuarto, ¿no? Dentro de una casa, y se propagan muy bien porque su tamaño corresponde muy bien a ese entorno en el que viven. Claro que un monitor de computadora en un entorno donde hay paquetes de Wi-Fi, ese monitor de computadora es un obstáculo que tiene un tamaño parecido, y un monitor de computadora entonces puede ser un problema para una señal de Wi-Fi. Parecido con una señal de Bluetooth al interior de un coche. El tamaño de una señal de un paquete de Bluetooth es comparable con las cosas que hay adentro de un coche, y sin embargo el espacio dentro del coche es un espacio ideal para hacer comunicaciones de Bluetooth por el tamaño de los paquetes. Si hablo de una señal de AM, pues una señal de AM tiene como unos 500 metros, medio kilómetro de tamaño. ¿Se imaginan una señal de AM de medio kilómetro de largo? Pues a una señal de AM le pongo enfrente un monitor de computadora y ni cuenta se da que ahí hay un monitor. Es más, yo, una persona, me paro enfrente de una señal de AM y la señal de AM pasa arriba de mí como si no estuviera.
pero para una señal de AM, una montaña, sí es un obstáculo que la puede detener, ¿no? Y en un valle, una señal de AM que tiene medio kilómetro de longitud es una señal que cabe de una manera muy adecuada dentro del valle. También para construir las señales, las antenas tienen que tener tamaños similares a los paquetes de energía. El tamaño de este alambre que utilizo para crear estos paquetes de energía tiene que ser físicamente parecido al tamaño del paquete. Entonces, si yo quiero recibir una señal de AM que mide centímetros, pues voy a necesitar un alambre o una antena que tenga un tamaño parecido en centímetros. Si quiero transmitir una señal de AM que tiene 500 metros de largo, pues voy a necesitar un alambre o una antena que tenga un tamaño parecido, que tenga pues por lo menos varios metros de longitud, ¿no? Si no es el tamaño exacto, no importa, hay pérdidas y hay ineficiencias, pero siempre idealmente esperamos que el tamaño de las antenas se parezca al tamaño de los paquetes. Por eso es que las dos medidas y los dos valores fundamentales en las telecomunicaciones son la frecuencia, que es la velocidad con que ocurren las vibraciones dentro de la antena del transmisor y el receptor, y la longitud de onda, que es el tamaño de los paquetes de energía que se forman entre el transmisor y el receptor, que aunque son invisibles, ahí están. Y ese tamaño de los paquetes de energía determina el espacio donde se pueden transmitir las señales, el tamaño de las antenas y lo que ocurre cuando hay objetos en medio. Los árboles aquí en este valle para una señal de AM son imperceptibles, no existen. Pero para una señal de Wi-Fi, donde un árbol, imagínense dentro de esta oficina un árbol ahí grande de esos que hay en el parque, para esta señal de AM el parque es un obstáculo imposible de brincar. Ese tamaño, el tamaño de la señal, el tamaño del paquete de energía es lo que determina eso con toda claridad y precisión. Entonces, dependiendo de la frecuencia y dependiendo del tamaño del paquete, tenemos diferentes características de propagación, tenemos diferentes ventajas y desventajas para la comunicación, y por eso es que todas las posibles frecuencias con sus tamaños de paquetes de energía los clasificamos dentro de un mapa. Esto literalmente es un mapa como el que usas cuando visitas una ciudad, y este mapa se llama el espectro radioeléctrico. En el espectro radioeléctrico básicamente es el mapa donde tenemos todas las frecuencias, todos los tamaños de los paquetes de energía, y tenemos algunos dibujitos que nos sirven como referencia para imaginarnos el tamaño del paquete, y tenemos otros dibujitos que normalmente nos hablan de la utilización que le damos a esas frecuencias, porque por sus características son ideales o fueron ideales en algún momento histórico para dar esos servicios. Entonces, en este mapa que estoy mostrando aquí, que se ve muy técnico porque tiene muchos números, realmente pueden ver una línea hasta arriba, que es el eje de las frecuencias, y ahí tengo todas las frecuencias dibujadas. Y hasta abajo tengo otro eje que dice wavelength, es donde tengo todas las longitudes de onda. Wavelength en inglés, ¿no? Y para no estar sufriendo de qué significa 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 4, realmente son dimensiones, y entonces con los dibujitos tengo los dibujos que les dan más o menos la dimensión comparada. Para no estar pensando en esos números, simplemente pueden ver la dimensión por el objeto que está ahí. Las longitudes más de onda más grandes que utilizamos en aplicaciones comerciales aquí en la Tierra son las longitudes de onda o los paquetes de energía que se parecen a un país o a un continente. Eso es lo más grande que utilizamos. También utilizamos en las comunicaciones paquetes de energía que tienen tamaños similares a los de una ciudad. Tenemos paquetes de energía con tamaños parecidos a los de una casa, a los de un mueble, a los de algo que puede estar sobre el mueble como una taza o un lápiz, y luego usamos paquetes cada vez más chiquitos hasta los extremos, otros extremos de paquetes más chiquitos, donde usamos paquetes de energía del tamaño de una bacteria o de una molécula grande o de una molécula chiquita,
Y los paquetes de energía más chiquitos que se aprecian en las comunicaciones o en la ciencia son los paquetes de energía que se asimilan al tamaño de un átomo o de una partícula. Entonces, esos son los tamaños de los paquetes que podemos ver comúnmente utilizados en distintas aplicaciones y están mapeados en la parte de en la línea de hasta abajo. En la línea de arriba están las frecuencias. Y básicamente, si se olvidan del cero y nada más ven el número chiquito arriba del cero, el número chiquito dice el número de ceros que tenemos. Entonces, empezamos con un 1, luego tenemos un 10, luego tenemos 10 a la 12 es un 100, tiene un 1 con 2 ceros, luego un 1 con 3 ceros son 1000, luego tenemos 10,000, 100,000, 1,000,000 son 6 ceros, ¿no? 10 millones, 100 millones son 8 ceros, 1,000,000,000, 10,000,000,000 y así le vamos agregando, a un 1 le vamos agregando el número de ceros que está ahí y ese numerito es el número de ciclos que tenemos en un segundo. Entonces empezamos con un ciclo por segundo que se corresponde más o menos al tamaño de todo el planeta, luego tenemos 10 ciclos por segundo que se parece más o menos al tamaño de un país grande o de un continente, luego tenemos 100 ciclos por segundo, que no está ahí comparado, pues empieza a parecer a una ciudad grande, una ciudad pequeña. Luego llegamos a 100, 1000 ciclos por segundo, 10,000 ciclos por segundo, y luego ya empezamos aquí a los 100,000 ciclos por segundo. Para no decir 1000, decimos kilo, entonces aquí ya estoy parado en 100,000 ciclos, es decir, 100 kilohertz, y cuando hablo de 100 kilohertz, ahí ya empiezo a hablar de AM, que es la de las más populares comercialmente. Más abajo hay bandas comerciales como los radios Harris y así, y más abajo tenemos la de CFE, que es a 60 Hz. 60 Hz, que es la comunicación de CFE, va de Laguna Verde a una ciudad. Entonces ahí quiero hacer una comunicación, quiero enviar energía desde Laguna Verde hasta la ciudad y el camino que tengo que caminar pues son varios cientos de kilómetros, ¿no? 300 kilómetros, por eso allá las frecuencias muy, muy bajas me sirven muy, muy bien. Es como la distancia entre ciudades, ¿no? Pero ya comercial y para comunicaciones empezamos por los AMs, que son 100,000 kilohertz, 100 kilohertz, perdón, 700 kilohertz, 800, 900, luego FM, que andan en los megahertz, millones de hertz, los paquetes son como el tamaño de una casa, más o un escritorio, luego nos vamos ya a los de telefonía celular tradicional, que están los 800, 900 megahertz, 1 gigahertz, así, y ahí le vamos siguiendo al Wi-Fi, luego vamos a las comunicaciones satelitales. En comunicaciones satelitales usamos paquetes que se parecen al tamaño de la tapa de la pluma, cosas así, y ahí le vamos siguiendo. La luz es energía electromagnética y las fibras ópticas usan luz y eso está como del tamaño de una bacteria grande, ¿no? O tal vez de un cabello y así. Entonces este mapa es el mapa de todas las frecuencias y tamaños de onda y este es un mapa muy práctico donde básicamente estoy mapeando esta formulita que les puse aquí, que no la tienen que calcular. Si tienen este mapa, ahí ya está calculado. Y esa frecuencia es muy importante para saber en dónde vas a transmitir y el tamaño de la longitud del paquete de energía es muy importante para ver entender cómo se acomoda todo dentro del espacio donde va a pasar todo. Para cerrar, quisiera decir que, bueno, pues para diseñar un sitio de comunicaciones tenemos que considerar el servicio que vamos a dar, el ancho de banda que vamos a usar y también tenemos que utilizar la frecuencia y el tamaño del paquete de energía. Si les parece bien, aquí voy a parar por ahora. A lo mejor podemos tener una o dos preguntas y la próxima sesión podemos seguir con esto. Gracias. Muy bien, doctor, muchas gracias nuevamente, muy interesante la información que hoy nos ha presentado, que complementa o va en el hilo de la primera sesión. Aquí tenemos una pregunta de Elia Cabanillas que nos dice: una inquietud muy constante es el daño que provocan las radiaciones de las antenas en la salud humana. Sí, bueno,
Los daños que pueden producir dependen de dos cosas. Una, de la cantidad de energía que lleva la señal, y dos, de que la señal pueda interactuar con nosotros, ¿no? Para que la señal pueda interactuar con una persona o con parte de una persona, se necesita que el tamaño de los paquetes de energía sea parecido a lo que utiliza, a aquello con lo que va a interactuar. Por ejemplo, una de las cosas que más preocupan aquí es si estas señales pueden producir cáncer. Para que una señal de comunicaciones pueda producir cáncer, lo primero que necesitas es que la señal pueda modificar una molécula de ADN. Para que pueda modificar una molécula de ADN, lo que se necesitaría es que el tamaño de la señal sea de alguna manera parecido al tamaño de una molécula de ADN o de una de sus componentes. Ya que el tamaño sea parecido, es decir, que puedan interactuar, lo que sigue es que tenga suficiente energía como para que la interacción pueda ser suficiente como para romper o modificar esa cadena. Entonces, si me regreso a mi espectro, voy a volver a compartir. Disculpen que dejé de compartir, creo que fue una mala idea. Voy a volver a poner ahí mi presentación. Si me regreso ahí pueden verla, ¿verdad? Si me regreso al espectro, una señal de AM que tiene un tamaño del paquete de energía del tamaño de una casa, no percibe a una molécula de ADN, y una molécula de ADN no se da cuenta que alrededor de ella hay una señal. Es como el campo magnético de la Tierra, es tan grande que a nosotros no nos afecta. Solo nos afecta cuando las variaciones son de un tamaño similar al de nosotros. Entonces, ¿dónde empezamos a tener problemas? En frecuencias que sin duda tienen esos tamaños parecidos. Donde sin duda te produce una afectación es cuando hablamos de rayos X o rayos gamma o rayos alfa o todas esas radiaciones de muy alta frecuencia que hay en los reactores nucleares o en ese tipo de cosas, que sí tienen un tamaño parecido al de las moléculas de agua o al de las moléculas que constituyen esto. Cuando vas bajando la frecuencia, cada vez es más difícil esa interacción. Sin embargo, el calor, digamos, la frecuencia del calor que sí interactúa con las moléculas de agua y que sí puede tener afectaciones directas a las moléculas, a estas moléculas, el calor, digamos, está aquí en los infrarrojos, y el infrarrojo está ahí pegadito a la luz y se empieza a aparecer un poco algunas de las frecuencias que se utilizan en comunicaciones, ya digamos las bandas de comunicación satelital o las bandas muy altas que se utilizan para comunicaciones móviles. Esas frecuencias en principio podrían llegar a tener una interacción que podría llegar a generar alguna afectación, alguna modificación. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de la potencia. No solamente importa el tamaño, también importa la cantidad de energía. Y cuando hablemos de la energía, vas a ver que en principio la cantidad de energía que transmites que pueda interactuar con esto es muy pequeña. Pero ya en determinado si afecta o no, ese es un tema de estudio muy difícil de contestar. Entonces, la respuesta de si sí o si no, no la sé, se sigue estudiando. Como dices, es una preocupación latente que está ahí y que seguirá quizá por un tiempo, pero por ahora lo que yo te puedo decir es que si son frecuencias muy bajas, no te preocupes. Si son frecuencias que se empiezan a acercar a esas frecuencias con tamaños parecidos, puedes tener la preocupación, aunque la certeza todavía no la tenemos. Es un caso de estudio y depende de las potencias y de las maneras ya muy específicas como pueda darse esa interacción. No sé si aclaré o no, si hice más grande la duda, pero... Muchas gracias, doctor. Les compartí mi correo electrónico para que me hagan llegar, en caso de que no lo puedan hacer ya en el chat de esta sesión,
sus correos de contacto para compartirles las presentaciones. El próximo lunes haremos el envío de las sesiones de la siguiente semana, que serían la 3 y la 4, que van a ser los días martes y viernes de la siguiente semana, de 9 a 10 de la mañana. La liga es la misma para el acceso, para el registro. Es muy importante cuando ingresen a la sesión nos puedan compartir sus nombres. Sería muy interesante porque nos dejan en algunos casos, apodos, en algunos casos. Y bueno, de esa manera podemos tener una interacción más directa. Jorge Rafael Chávez nos comparte su correo, muchas gracias. Y bueno, ya tienen ahí mi correo para que me manden su información. De todos modos, la sesión estará abierta unos minutos más para que nos puedan compartir ahí lo que requieran. Y bueno, pues nada más agradecerle nuevamente, doctor, por esta segunda sesión y a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos han compartido, y los esperamos el próximo martes 23 a las 9 de la mañana para la sesión número 3 de este taller virtual. No me queda más que desearles un excelente día jueves y que tengan un extraordinario fin de semana. Vamos a seguir cuidándonos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen jueves, buen fin de semana. Bye. Hasta luego. Gracias.